Hay un momento en que las alianzas dejan de sostenerse por lealtad y empiezan a sostenerse por miedo. Eso fue justo lo que vimos cerrar el capítulo anterior. Un abogado obligado a trabajar bajo amenaza, un asalto al Banco Reforma que dejó al descubierto un fraude que nadie quiere confesar, y un Aurelio Casillas que ya no pide permiso para vengar a los suyos. Bienvenidos de nuevo al canal. Si todavía no te has suscrito, este es el momento, porque en el capítulo 6 de El Señor de los Cielos 10, esa tensión que veníamos acumulando, por fin, estalla. Diana, Felina y Aurelio llegan a un punto sin retorno, mientras Cifuentes sigue moviendo hilos que ni ellos mismos alcanzan a ver todavía. Quédate hasta el final, porque hay una decisión de Diana que cambia por completo el rumbo de esta guerra. Para entender el capítulo 6, hay que recordar dónde quedaron las piezas. Diana no solo humilló a David frente a Felina, exigiéndole que trabajara para ella bajo amenaza directa a su familia. Dejó claro que a partir de ese momento lo tendría vigilado en cada paso. Esa misma noche, Felina descubrió que también ella estaba siendo observada, pero no por Diana, por los hombres de Aurelio. Ahí nace la grieta. Felina considera que su imperio de esmeraldas es un territorio propio, construido sin depender del cartel, y no está dispuesta a que Casillas meta las manos ahí como si fuera suyo. Sumado a eso, Aurelio sigue sin decirle la verdad a Rutila sobre el paradero de Ismael, sosteniendo una mentira que tarde o temprano le va a explotar en la cara. 3 frentes abiertos, una sola chispa necesaria para que todo se rompa. Y aquí es donde el capítulo toma nombre propio. Diana decide que ya no va a esperar una estrategia conjunta con Aurelio ni con Felina. Va a ir directo por Cifuentes, usando la única pieza que nadie del cartel puede mover sin levantar sospechas: David. La lógica de Diana es fría y calculada. David no tiene el peso de un apellido Casillas, no está marcado por ninguna organización criminal y puede acercarse a operaciones financieras y personas ligadas a Cifuentes sin que nadie sospeche de él. Sobre el papel, es la jugada perfecta. Pero el capítulo deja caer una advertencia que no se puede ignorar. David comete un error en una etapa decisiva del plan. No se revela todavía en qué consiste esa falla, y esa ambigüedad es justamente lo que más debería preocuparnos. En este mundo, un solo paso en falso frente al enemigo equivocado puede costar mucho más que el plan mismo. Mientras Diana mueve su ficha en silencio, Felina explota. La confirmación de que Aurelio ordenó vigilarla no es un detalle menor para ella, es una traición directa a los términos con los que aceptó esta alianza. Y lo que más le duele no es la vigilancia en sí, sino lo que representa. Que Casillas la ve como una pieza más de su organización, y no como lo que ella realmente es, una jugadora independiente con su propio imperio. Ese momento marca un quiebre que ya no tiene vuelta atrás. Felina deja claro que su negocio de esmeraldas no está a discusión y que no va a permitir que nadie, ni siquiera el hombre más poderoso del país, decida por ella. A partir de aquí, empieza a considerar seriamente moverse por su cuenta contra Cifuentes, exactamente como ya lo está haciendo Diana, solo que desde el lado contrario del tablero. 2 mujeres, 2 planes distintos, el mismo enemigo en la mira. Del otro lado del tablero, Aurelio no está mejor parado. Ver cómo Diana y Felina empiezan a actuar por su cuenta lo obliga a hacer una pregunta que no quería hacerse todavía. ¿Realmente esta alianza le sirve o ya se convirtió en un lastre? Y ahí, sin decirlo en voz alta, él también empieza a contemplar romper el pacto. Pero el problema de Aurelio no es solo externo, es interno y se llama Rutila. Sostener la mentira sobre el paradero real de Ismael se vuelve cada vez más pesado, sobre todo porque ella no deja de preguntar, no deja de insistir en que no le oculten nada.
Y en esta familia, cada silencio que Aurelio decide guardar termina teniendo una factura, normalmente en el peor momento posible. Lo que estamos viendo no es solo una guerra contra Cifuentes. Es un hombre tratando de sostener tres frentes al mismo tiempo: la alianza que se resquebraja, el enemigo que avanza y una hija que tarde o temprano va a exigir la verdad. Mientras la guerra entre capos se libra a balazos, hay una segunda batalla moviéndose en silencio, y es igual de peligrosa. Consuelo logra escapar de las autoridades, pero lo verdaderamente relevante es que mantiene el control de los sistemas del banco. Eso, lejos de dejarla débil por estar prófuga, la coloca en una posición de poder que muy pocos supieron leer a tiempo. Y en medio de ese caos aparece Mauricio Sandoval, viendo en el ciberataque la oportunidad perfecta para esconder un fraude millonario dentro del propio Banco Reforma. Es el tipo de jugada que solo alguien con acceso privilegiado y sin escrúpulos se atreve a intentar. Usar la crisis como cortina de humo para tapar un hueco financiero que ya venía creciendo desde antes. Y ojo con esto, porque David, el mismo que Diana está usando contra Cifuentes, es también el abogado del banco. Dos frentes que parecían separados empiezan a cruzarse peligrosamente en la misma persona. Y mientras todos se distraen vigilándose entre sí, Cifuentes sigue construyendo algo mucho más peligroso que un ejército, una red de control. No le basta con tener hombres armados. Está usando información comprometedora para someter a políticos y facilitar las operaciones de sus aliados criminales, incluyendo antiguos funcionarios dispuestos a venderse con tal de mantenerse relevantes. Ahí es donde entra su plan con David. Cifuentes no solo lo ve como un abogado prometedor de buena familia, lo ve como una futura pieza política. Diputado, senador y quién sabe si más adelante algo mayor. La idea es sembrarlo ahora, moldearlo con tiempo y tenerlo listo para cuando la organización necesite a alguien limpio de cara al público. Lo inquietante es esto: David cree que está jugando el juego de Diana, infiltrándose para ayudarla a cazar a Cifuentes, pero puede que, sin saberlo, ya esté dentro del juego de Cifuentes también. Dos bandos moviendo la misma ficha y David sin saber para quién está trabajando realmente. Hay una tensión que crece en silencio dentro de la propia casa de los Casillas y tiene nombre: Rutila. Cada día que Aurelio sostiene la mentira sobre el paradero de Ismael, la distancia entre padre e hija se hace más profunda, aunque todavía no lo vean con claridad. Lo que hace esto más delicado es el entorno que rodea a Rutila. Ella está recuperándose, rodeada de familia, de gente que la protege, pero también rodeada de personas que ya conocen la verdad y han decidido callarla por su bien. Isidro, la felina, incluso Diana en algún momento, todos manejando fichas de información que Rutila no tiene. Y esto nunca funciona así en esta historia. Entre más gente sostiene un mismo secreto, más cerca está de romperse. No sería extraño que este capítulo empiece a sembrar la primera grieta real, un comentario fuera de lugar, una mirada que dura un segundo de más, algo que le haga sospechar a Rutila que la historia que le contaron no es completa. Si juntamos las piezas, el panorama es claro. Ya no existe una guerra de dos bandos, existen mínimo 4 jugando al mismo tiempo. Diana moviendo a David en secreto, Felina considerando actuar sola con sus esmeraldas como bandera, Aurelio sosteniendo una alianza que ya no cree necesaria, mientras carga con una mentira que puede estallarle en casa, y Cifuentes, el único que parece estar jugando ajedrez mientras los demás juegan damas. Lo más inquietante es que el error de David, ese que todavía no se explica del todo, podría ser la grieta que Cifuentes necesita para adelantarse a todos. Si él se entera de que lo están investigando, no va a esperar a que Diana termine de armar su plan. Va a atacar primero.
Y ahí está la verdadera pregunta que deja este capítulo abierta. ¿La alianza entre Aurelio, Diana y Felina se rompe por desconfianza entre ellos? ¿O se rompe porque Cifuentes se las va a arreglar para hacerla estallar desde afuera? Este capítulo no cierra nada. Abre 3 guerras al mismo tiempo. Una guerra externa contra Cifuentes que ya no se pelea en equipo, sino cada quien por su lado. Una guerra interna dentro del Banco Reforma, donde el fraude de Mauricio puede salir a la luz en cualquier momento. Y una guerra silenciosa dentro de la propia familia Casillas, con Rutila cada vez más cerca de descubrir la verdad sobre Ismael. Lo que queda claro es esto. Mientras Aurelio, Diana y Felina se desgastan vigilándose entre sí, Cifuentes sigue un paso adelante, tejiendo control sobre políticos y sobre su propio futuro heredero político sin que ellos siquiera lo sepan. En el próximo video vamos a analizar el desenlace completo de este capítulo, apenas se confirme, y vamos a seguir de cerca si el error de David termina siendo el detonante de todo. Si este análisis te ayudó a entender hacia dónde va la temporada final, dale like, deja tu teoría en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte ni un capítulo de esta guerra que apenas está comenzando. Nos vemos en el próximo video.